Tippi lo calentaba. Pero ella era hielo. Trató de acercarse a ella de esta manera y de otra, pero nada funcionó. Solo había una cosa que hacer: asustarla. Asustarla hasta casi matarla. Y eso es exactamente lo que Hitchcock hizo. Lo mejor de mi trabajo, dijo, es acabar con una rubia. Los gritos de horror le hacían reír a carcajadas. Su madre tenía un peculiar sentido del humor. Inclinada sobre la cuna de Hitch, decía en voz alta, "Boo". Y el niño abría mucho los ojos. Para sorpresa de sus padres, el corpulento niño nunca lloraba. Nació el 13 de agosto de 1899 en el seno de una familia de verduleros de Leytonstone. La comadrona fue directamente al primer piso del número 517 de High Road. Abajo su padre vendía verduras y arriba Alfred soltó su primer llanto. En casa, sin embargo, le llamaban Hitch o Fred. Y siempre se sorprendían, los niños mayores eran malhumorados y lloraban por la noche, pero este era silencioso. El señor Hitchcock era un buen hombre de negocios, y pronto su empresa creció. La familia se mudó a una buena casa en otro barrio, y ahora tenían 3 tiendas. Mi padre, recordó más tarde el director, empezó a ir a trabajar con una deslumbrante camisa blanca y un traje oscuro. Los irlandeses, profundamente religiosos, educaban estrictamente a los niños. Una vez, por una infracción menor, llevaron a Hitch a comisaría. Su padre se encargó de ello. El chico pasó un tiempo entre rejas y volvió a casa temblando de miedo. Se había impregnado para siempre del terror a la ley y el orden. Sin embargo, el terror le había acompañado desde niño. A su madre le gustaba asustarle, abre los ojos tan raro. Su padre siempre le amenazaba con el cinturón. Hitch se calmaba cuando leía sobre crímenes, en periódicos o libros. Estas historias le fascinaban. Experimentaba una sensación tan excitante, parecida a la de enamorarse. Y entonces empezó a inventarse sus propias historias. Una de ellas estaba tomada de la vida. Hitch imaginaba a un policía deteniendo a su padre. Le horrorizaba el colegio jesuita de San Ignacio, donde el niño fue enviado a estudiar a los 10 años. El lema de esta institución era, "Dadnos un niño y tendréis un hombre". Las matemáticas, el latín, la literatura y la física se le daban con facilidad, aunque en los primeros alumnos Hitchcock no quedaba noqueado. Pero las discusiones sobre los pecados, las largas discusiones sobre los vicios humanos, que practicaban los jesuitas, le causaban antipatía a Hitch. Además, en el colegio le habían inculcado una ansia literalmente morbosa de limpieza. Después de cada visita al retrete limpiaba la taza como si fuera a presentarla a un concurso. Era maniáticamente puntual, y cada minuto era importante para él. En sus cuadros, rodados más tarde, se ven a menudo primeros planos de relojes. Y entonces, en 1914, murió su padre. Hitch consiguió trabajo en una empresa de telégrafos, y luego se dedicó brevemente a la publicidad. Intentó alistarse, pero le ridiculizaron. "No puedo hacerte un uniforme, muchacho". Le dijeron a Alfred, señalando su corpulencia. Pero no se ofendió y empezó a escribir historias. Una de ellas trataba de una mujer en Montmartre que es atacada por una multitud de hombres. Los editores se encogieron de hombros. ¿Realmente le gustaría a alguien? Resultó que sí. Su vida dio un giro cuando consiguió trabajo como electricista en un estudio de cine. Luego probó suerte en el diseño. Y poco a poco se abrió camino en el departamento de escritura. Hitch perseveró en su objetivo. Solo 2 años después, ya era codirector. Su película fue editada por una joven Alma Reville, en quien Alfred puso sus ojos inmediatamente. Tenía una extraña actitud hacia las mujeres. Ansiaba su sociedad y su mismo miedo. Aunque con Alma se casaron en 1926, y tuvieron una hija, Hitchcock afirmó que no tuvo ningún acercamiento con su mujer, salvo una sola vez. Al mismo tiempo, él, como hipnotizado, mirando a las rubias. Y es que más a menudo se convirtieron en las heroínas de sus películas. Rubias, las mejores víctimas, repitió Hitchcock. Es como la nieve pura, en la que imprime una huella sucia. Hermosas. Hizo su primer thriller el año que se casó con Alma. El inquilino era una película muda. En ella, un hombre extraño atacaba a los rubios habitantes de Londres. Al parecer, Hitch encontró su estilo característico. A principios de los años 30 había hecho 9 películas que fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nada mal para un aspirante a director.
Pero la Gran Bretaña primitiva desaprobaba esos movimientos curiosos, en los que se sumía el público en una atmósfera de miedo. El comportamiento de Hitch también estaba mal visto, era irascible, vengativo y despiadado con quienes le caían mal. Durante el día, se aseguraba de beber té después de comer, y luego rompía la taza en voz alta, así aliviaba el estrés. Con el tiempo, Hitchcock se fue a Hollywood. Allí se desarrolló plenamente. Su primera película ganó un Oscar y ahora Hitch tenía carta blanca. Podía rodar lo que quisiera. Y a su servicio estaban las mujeres más bellas de América. Parece que lo hace todo para acabar una vez más con otra rubia, se reía la prensa. La obsesión de Hitch con el color de pelo claro era demasiado llamativa. Y sin embargo, sus heroínas morían. Se buscó un significado oculto. ¿Fue abandonado una vez por una belleza rubia? Quizás su madre, de la que prefería no decir nada, ¿era rubia? Pero Hitchcock solo se rió. Aunque admitió, sí, está tratando de dar un sentido. Eso es exactamente lo que intenta. Kim Novak, que Hitchcock rodó en Vértigo, se quejó de su grosería. Ella es vulgar, no puedo soportar tal, guión, dijo Hitch. Y Kim respondió lo mismo, no tiene ni idea de lo que es la cortesía. Exigía total sumisión de sus actrices. Especialmente consiguió a la pobre Tippi Hedren. Todo el mundo podía ver, Hitchcock no toma su mirada codiciosa, pero Tippi era frío como el hielo. Hitch controlaba cada movimiento de Tippi, la hacía vestir, moverse, hablar como él quería. Y cuando se tambaleó, le dio a su hija una muñeca con la cara de su madre. El truco era que la muñeca estaba en un ataúd. Melanie Griffith, la hija de Tippi, gritó de terror. En el plató de los pájaros, Hitchcock hizo que Tippi repitiera toma tras toma, toma tras toma. La arañaban, se caía de pie y gritaba, le tiraban pájaros de verdad. Con picos y garras. Dígame en serio, guión, dijo el médico, que fue llamado a la actriz cuando se desmayó, guión. ¿Quiere que muera de verdad? Se encargó una casa móvil para Tippi. Hitchcock iba allí siempre que quería y se sumergía en un largo monólogo, hablaba de sus sueños, y luego le hizo una proposición inequívoca de matrimonio. Ella se negó. Voy a destruir su carrera. Hitch prometió. Y cumplió la amenaza. También le gustaba otra rubia, Ingrid Bergman, pero estaba casada y enseguida se distanció. Ese fue el factor decisivo. El director renunció pronto a Ingrid. Pero Grace Kelly se convirtió para él en una auténtica favorita, le encantaba fotografiarla. Para Grace escribió guiones, en ella Alfred Hitchcock hizo una gran apuesta. Las películas con ella recaudaban taquilla. Pero Grace guión como pudo. Guión se casó en Mónaco. Y el director le advirtió que era una mala idea. No funcionaría. El 20 de abril de 1955, Hitch tomó la ciudadanía estadounidense. Y en 1960, estrenó una de sus películas más aclamadas, Psicosis. Janet Leigh, la intérprete del papel principal, abandonó el set de rodaje con un trauma mental. Estaba aterrorizada. La escena de la ducha se rodó durante 7 días, y para hacerla gritar más fuerte, le echaron agua helada. Pero el maestro estaba satisfecho. Janet tenía una suplente, Marley Renfro. En 1988, fue encontrada en su propio cuarto de baño. Alguien decidió totalmente recesiruet escena de la película. En 1976, Hitchcock hizo su última película. Parecía que el argumento fue construido con un solo propósito, para poner fin a la rubia. Barbara Harris, la nueva estrella, fue incluso nominada a un Globo de Oro después de esta película. Nada más podía hacer Hitchcock, ya estaba irremediablemente enfermo. La esposa de Hitch recibió en su lugar el premio por su contribución al cine. Sorprendentemente, pero con esta mujer Hitchcock vivió toda su vida. Murió el 29 de abril de 1980, Alma 2 años más tarde. Me asustan mis propias películas, dijo Hitchcock. Afirmaba que nunca había vuelto a ver las películas porque le aterrorizaban. Probablemente solo se reía. Como siempre hacía.